de la mañana. Tiene uso de la palabra la señora fiscal. Gracias, señor juez. Como dijera esta delegada al inicio del juicio oral, manifestando probar que Luis Felipe Serna Candamil ocasionó la muerte del señor Hernando Castaño Marín con su actuar imprudente, desconociendo el deber objetivo de cuidado que se le exigía, máxime cuando conducía una motocicleta, menospreciando las normas de tránsito, aumentando con esto el riesgo natural en el tráfico automotor, cuya consecuencia no es otra que atentar contra el bien más preciado en una sociedad como es la vida de los conciudadanos. Y la prueba presentada en este juicio, señor juez, es bien ilustrativa y contundente para enervar la presunción de inocencia del acusado Serna Candamil. Recordará, señor juez, que en la apertura la Fiscalía se comprometió con esta audiencia a probar que el acusado fue la persona que aquel 7 de septiembre del año 2014, a eso de las 8 de la mañana, conducía su motocicleta Suzuki 650 placa BWU 12 por el sector conocido como la Recta del 11, zona rural vía Manuela Chinchiná, kilómetro 1 más 980 metros, y al llegar allí pretermitió las normas de tránsito preventivas que le obligaban a disminuir la velocidad, y a su vez con su negligencia y por el exceso de velocidad que le imprimía a su vehículo, atropelló al señor Hernando Castaño Marín cuando transitaba en su bicicleta, produciendo la muerte. Y a fe que la Fiscalía cumplió con su palabra y con su cometido constitucional. Los medios probatorios introducidos en esta vista pública por la Fiscalía, esto es, prueba testimonial, prueba pericial, documental y demostrativa, son reflejo de ese comprometimiento penal de parte del acusado, y por lo mismo han permitido al señor juez tener conocimiento más allá de duda razonable de los verdaderos hechos fácticos y jurídicos, al igual que lo relacionado con la responsabilidad penal, como autor de la conducta de homicidio culposo ocasionado el día del acontecer. Con este panorama, nuestro alegato conclusivo girará en torno a varios aspectos. Veamos. Sobre la materialidad de la conducta, con el acta de inspección técnica cadáver, álbum fotográfico del cadáver, protocolo de necropsia y certificado civil de defunción que fueron estipulados, quedó entonces documentada la muerte de la víctima, la cual fue consecuencia directa de un choque hipovolémico secundario a politraumatismo con compromiso multisistémico severo, politrauma contundente como consecuencia de un accidente de tránsito. Conducta punible debidamente acreditada teniendo en cuenta los hechos típicos de homicidio en la persona de Hernando Castaño Marín. Ahora, sobre la tipicidad. La norma del artículo 23 del Código Penal nos dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Vale decir, haciendo propias las palabras del profesor Orlando Gómez, el tipo culposo describe el comportamiento humano que mediante la violación de un deber objetivo de cuidado produce un resultado típico, no querido, pero que era previsible y evitable por el autor si hubiera observado el cuidado debido. En efecto, en la culpa hay necesariamente una conducta voluntaria, más no intencional, de resultado lesivo, y por lo mismo solo puede ser considerado autor del delito de resultado imprudente el que cause el resultado o mediante la infracción a la norma de cuidado, y todo es previsible para una persona cuidadosa y diligente, como lo sostiene Muñoz Conde. En la actividad de conducir vehículos, quien en desarrollo de la misma viola un deber de cuidado que le era perentorio observar, responderá por el resultado típico que produzca. Violación que se deduce de las normas sociales de comportamiento de todas las personas en sociedad, esto es, de cómo debe obrar una persona razonable y prudente en las condiciones concretas en las que le corresponde obrar. Pero antes de adentrarnos a la violación del deber objetivo de cuidado de parte del señor Serna Candamil, es menester ocuparnos de los factores generadores de culpa. Según la doctrina y jurisprudencia está claro que existen 4 factores generadores de culpa: la negligencia, la impericia, la imprudencia y la inobservancia de leyes y reglamentos. Sea lo primero que la negligencia es lo opuesto a la diligencia,
porque esta última es la condición que permite a los usuarios del tráfico automotor acomodarse a los estados de la vía pública. Vale decir, a los conductores de vehículos se les exige una máxima diligencia para evitar situaciones de peligro que puedan producir lesiones a los bienes jurídicos debidamente protegidos. Sin embargo, esta diligencia, como quedó demostrado, no fue acatada por Luis Felipe Serna el día de los hechos, por cuanto se esperaba que cumpliera con las señales de tránsito, disminuir la velocidad y atender las señales verticales que daban cuenta de ciclistas en la vía, y exigiéndole así actuar con más cautela y atención. Por tanto, la primera circunstancia generadora de culpa, esto es la negligencia, se concreta en la conducta del acusado al omitir y desatender de manera deliberada las reglas de comportamiento vehicular en carretera. En cuanto a la imprudencia, que es considerada por la doctrina como la excesiva confianza en la propia habilidad del conductor que pretende sortear con éxito una situación riesgosa o peligrosa, se da en el procesado al imprimir velocidad, confiando en su pericia para conducir sin tener en cuenta este riesgo, concretándose así el segundo elemento generador de culpa. Veamos ahora en lo que tiene que ver con la inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o señales de tránsito. Pues bien, quedó probado que en el sector donde ocurrieron los hechos se encontraban no solo señales preventivas que avisoraban la presencia de ciclistas en la vía, sino también la de reducir velocidad, demostrando esta situación con la estipulación número 7 que registra dicha información al respecto, significando con ello que el objeto de las señales para este caso era advertir la velocidad permitida y la presencia de ciclistas en la vía, para evitar ese exceso de velocidad y ese riesgo que pudiera ocasionarse, y que fue lo que precisamente ocurrió con la conducta de Luis Felipe el día de los hechos, pues al exceder la velocidad permitida por la ley, no le permitió maniobrar adecuadamente su vehículo, provocando las consecuencias multicitadas, máxime cuando tenía buen espacio en la vía, buena visibilidad y sabía de las medidas preventivas que debía acatar. Lo anterior no queda solo en un simple análisis de interpretación sistemática, sino de la aplicación de los datos consignados momentos después del accidente, no solo en el informe de tránsito, sino también en todas las actividades topográficas y fotográficas que realizó, haciendo uso de dicha información, quien de manera clara, correcta y sincera, utilizando las herramientas que cuenta como funcionario de tránsito, nos hizo una valoración gracias a esas reglas técnicas que conoce, aplicadas en forma motivada, de la velocidad que le imprimía Serna Candamil al momento del accidente. Primero, con toda la información recolectada, le dio una velocidad de 91.86 km por hora, y luego con ese análisis juicioso que le hiciera el video, le dio una velocidad de 110 km por hora, lo que indica en uno u otro caso que superó los 40 kilómetros exigidos en dicho sector, confirmado con ella en la prueba número 2 de la Fiscalía, que es el informe con sus respectivas ilustraciones. Las señales de tránsito tienen por objeto entonces advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este, situación que no acató el procesado cuando en la vía se encontraba la señal SR30, que establece una velocidad de 40 kilómetros por hora para dicho tramo, aunado al deber de conducir por la franja derecha y solo emplear la franja izquierda para adelantar, lo mismo que inobservar la particular atención que le imponían las señales verticales que daban cuenta de ciclistas en la vía, como lo indica la fotografía número 3, y la velocidad permitida, estipulación que se hiciera número 7. Como hemos escuchado, el atropellamiento se presentó en una zona rural de doble calzada, con buenas condiciones climáticas, buena visibilidad. Escuchamos decir en este estrado entonces al subintendente Marín Cardona cómo la vía se encontraba en esas condiciones buenas de visibilidad, y cómo el ciclista, según la información recopilaba, el motociclista no transitaba por el carril que le correspondía, a exceso de velocidad, lo que le permitió no ver al ciclista al momento del accidente. Pues en el video se observó cómo el ciclista miró hacia atrás
en 2 ocasiones y como no vio transitar a nadie, intentó cruzar y no pudo hacerlo, gracias a esa participación que tuvo el motociclista y a esa alta velocidad que traía. También nos dijo el investigador líder que era tanta la velocidad que traía el motociclista que elevó por las alturas al ciclista que venía transitando. También escuchamos aquí al hijo de la víctima, Cristian David Castaño, que sin estar presente en el sitio de los hechos, sí nos dijo cómo su padre era una persona muy prudente, que se dedicaba a la práctica de deportes, que gozaba de buena salud, que desde siempre practicó el ciclismo y después de que se jubiló salía todas las mañanas a montar bicicleta. Siempre les daba consejos de buen comportamiento en la práctica de cualquier deporte. Si entramos a analizar en conjunto todas las pruebas presentadas, podemos concluir que la obra de producir la muerte al señor Hernando Castaño se concretó por la violación al deber objetivo de cuidado que le era exigible a Serna Candamil, pues con su conducción a la velocidad que lo hacía, desatendiendo las señales de tránsito, elevó el riesgo permitido al crear una situación antijurídica, y ese riesgo fue precisamente el que desencadenó el resultado. Pero ¿cómo esperar un comportamiento acorde con las normas de tránsito si al señor Luis Felipe, tal como quedó demostrado con la estipulación número 8, le aparecen en su prontuario sanciones de tránsito tales como no realizar revisión técnica de sus aparatos automotores, transitar con llantas desgastadas, no acatar las normas de tránsito que le den las autoridades, conducir vehículos a velocidad superior a la máxima permitida, transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente? La defensa, señor juez, se limitó a traer a sus testigos con la lección muy aprendida, sin ningún resultado probatorio. Lo que hizo fue confirmar la teoría del caso de la Fiscalía, cuando el ingeniero físico Héctor Darío Aristizábal Soto nos dijo que la velocidad que transitaba Serna Candamil por el sector era de 78 kilómetros por hora. En lo que tiene que ver con la antijuricidad, el derecho pretende regular la vida en comunidad y por ello se dirige a todas las personas en procura que observen determinados comportamientos con el fin de proteger bienes, intereses y valores que hacen parte de esa sociedad y que de suyo reciben toda su expresión en la Constitución y la ley. Lo contrario es lo antijurídico, el desconocimiento, la negación y lesión real a ese conjunto de bienes o a uno de ellos por manera que los autores de la conducta contraria al ordenamiento jurídico no se encuentra norma permitida o que justifique dicha acción lesiva de intereses debidamente protegidos. Todo esto para concluir, señor juez, que el comportamiento de Luis Felipe Serna lesionó de manera efectiva el primer bien jurídico protegido por la Constitución y el derecho internacional, la vida, pero no cualquier vida, señor juez, sino la de un ciudadano que desde mucho tiempo atrás tenía como hobby montar bicicleta, iniciando sus recorridos a las 7 de la mañana, y ese día fatal se dirigía hacia Santa Rosa de Cabal, como muchas veces lo hizo, ya que gozaba de buena salud para la práctica de este deporte, haciéndolo con mucha prudencia, pero que por culpa del acusado privó a su familia de su compañía y a la sociedad de un integrante activo. En definitiva, señor juez, lo que hubo fue una lesión flagrante y grave al bien jurídico de la vida, sin la consecuencia de una causal de exoneración de responsabilidad. Es así que con toda la prueba que tiene en su estrado, señor juez, y que ha sido aportada con observancia a los principios de inmediación, concentración y publicidad, podrá ver que estamos frente a una verdad histórica que nos permite, de acuerdo al artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, anunciar una condena más allá de toda duda acerca del delito, autoría y responsabilidad del acusado Luis Felipe Serna Candamil. Estos son los alegatos finales de la Fiscalía, señor juez. Se le concede el uso de la palabra al señor representante de la víctima. Gracias, su señoría. Voy a hacer muy breve, su señoría, mi intervención.
y la voy a fundamentar esencialmente en 3 situaciones específicas, su señoría, que son las siguientes: la personalidad de Hernando Castaño Marín, la responsabilidad de Luis Felipe Serna Candamil y por último, su señoría, la desafortunada intervención de la doctora Sandra Liliana Serna Candamil. En lo que tiene que ver, su señoría, con la personalidad de Hernando Castaño Marín y como me corresponde y en mi papel de representante de las víctimas, he de indicarle a usted, su señoría, que la pérdida de el padre y esposo ha sido de gran dolor para la familia. La pérdida de la vida de Hernando Castaño Marín, su señoría, trajo como consecuencia dolor para el núcleo familiar de la familia Castaño. Como quiera, pues era una persona querida y respetada, no solamente por sus hijos, sino también lo era por su esposa. Con la declaración de Cristian David Castaño Cárdenas, su señoría, se logró en parte traer a su conocimiento algo sobre la personalidad de Hernando Castaño Marín. ¿Y qué se logró probar con ello? Se logró probar, su señoría, que Hernando Castaño Marín era un hombre dedicado al deporte, era un hombre respetuoso no solamente de las normas de tránsito, sino también, su señoría, respetuoso de las normas de autoprotección para la ejecución de esos deportes. Se logró con Cristian David Castaño Cárdenas, su señoría, conocer que Hernando Castaño Marín respetaba el deporte que practicaba, y así se lo hizo y se lo hizo saber y se los inculcó a sus hijos, quienes practican también ese deporte, y no solamente ese, sino otros adicionales. En el caso especial de Cristian David Castaño, su señoría, que ha sido parte de la Selección Colombia de hockey, y de su hija Paula Castaño, su señoría, que también practica ese deporte y ha participado de varios eventos competitivos. Es así, pues, su señoría, como se logró establecer que Hernando Castaño Marín fue fiel a sus principios. Él, en esa mañana del 7 de septiembre del año 2014, venía respetando sus principios. Respetaba su bicicleta, respetaba la carretera, respetaba la conducción de ese tipo de elementos y estaba acostumbrado a hacerlo. No era una persona como lo podríamos ser cualquiera de nosotros, su señoría, que saca su bicicleta cada 8 días, y en ese sentido, su señoría, pues se podría creer que en algún momento pudo haber sido irresponsable en la conducción de estos elementos. No, se trataba de una persona, su señoría, que era experto en la conducción de esos elementos, que estaba acostumbrado a hacerlo, que lo hacía casi todos los días, y el día que no salía en su bicicleta, como lo dijo su hijo, pues hacía deporte en su bicicleta estática en su casa. Esa, su señoría, era la personalidad de Hernando Castaño Marín, y eso ha quedado claramente establecido en el presente asunto. En lo que tiene que ver, su señoría, con la responsabilidad de Luis Fernando Serna Candamil, solamente quiero resaltar la siguiente situación. Con los elementos materiales de prueba que fueron aportados y allegados por parte de la Fiscalía y se tienen como elementos de prueba, el señor Luis Felipe Serna Candamil vulneró ese severo objetivo de cuidado. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo, su señoría, cuando omitió, primero, la responsabilidad que tiene de manejar una motocicleta de alto cilindraje. No es lo mismo una motocicleta, y quienes conducimos motocicleta lo sabemos, no es lo mismo una motocicleta de 100 centímetros cúbicos o menos y una motocicleta de 600 centímetros cúbicos o más. A partir de allí, de esa referencia, de ese cilindraje de motocicletas, es la que se conoce como motocicletas de alto cilindraje, y eso conlleva, su señoría, no solamente una responsabilidad por parte de quien la conduce, sino que su señoría exige de esa persona no solamente el conocimiento del comportamiento de ese tipo de máquinas, que es una máquina muy fuerte, sino que, su señoría, también exige de la persona que las conduce un respeto máximo por las normas de tránsito, situación que no sucedió en este asunto. Del video del cual usted, su señoría, ha sido testigo presencial, del que logramos al llegar al proceso, se advierte, su señoría, que no era solamente una, sino muchas las señales de tránsito que se encontraban allí en ese sector. Entonces, me llamó mucho la atención, su señoría, en algún momento que se advirtió por parte del despacho si eso se cumplía o no, si en la realidad, porque es que, su señoría, uno tiene que entender que una cosa es la norma y otra cosa es la realidad. Entonces se cuestionó si en la realidad sí se cumplen las señales de tránsito allí en ese sector. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es que se deberían cumplir. Si el Instituto Nacional de Vías, su señoría, establece 40 kilómetros por hora en ese sector, no es porque la zona no permita conducir a velocidades mayores que esa, no, la razón
básica para esa situación es que efectivamente esa estructura de esa vía que se encuentra allí permite, su señoría, que al sobrepasar esas velocidades, pues se presenta un alto índice de accidentalidad, como efectivamente puede suceder en aquella zona. Y adicionalmente a esa situación de esa reserva que se tiene, su señoría, sobre esa obligación de respetar esa velocidad, pues se llama la atención de los conductores, no solamente de los motociclistas, también de los conductores de vehículos livianos o de carga pesada, que además por allí transitan, su señoría, es una ruta nacional que comunica la ciudad de Pereira con la ciudad de Medellín, y en ese entendido, su señoría, se advierte a la persona que va allí por ese sector que tiene que tener precaución porque por allí van ciclistas. Y esa es una situación que también omitió el señor Luis Felipe Serna Candamil cuando decidió manejar su motocicleta de alto cilindraje a las velocidades que ya han quedado establecidas en este asunto, y sobre lo que me voy a referir solamente en la siguiente situación. Se trató de reprochar por parte de la defensa, su señoría, la idoneidad de ese informe presentado por el señor policía subintendente Eduardo Fabián Marín Cardona, y se intentó hacer, su señoría, quizás en principio tratando de creer que un ingeniero físico podría ser mucho más que un técnico, y es una situación muy equivocada, su señoría. Puede que en principio sea cierto, puede que el ingeniero físico tenga una estructura académica más fuerte, puede que tenga un conocimiento mayor sobre situaciones específicas, como nos lo dijo el ingeniero físico Héctor Darío Aristizábal Soto. Puede que el subintendente Eduardo Fabián Marín no esté haciendo doctorados, pero hay una diferencia inmensa entre uno y otro. ¿Y cuál es esa diferencia, su señoría? Eduardo Fabián Marín Cardona nos dijo aquí que en el desarrollo de sus labores ha hecho más de 500 reconstrucciones de accidentes, y que para ello, su señoría, se fundamenta no solamente en la técnica, sino que también se fundamenta, su señoría, como lo establece en el informe, en software que son especializados para esas situaciones. Él no se los inventó, las fórmulas él no se las inventó, los datos que se deben consignar en esas fórmulas él tampoco se las inventó. Hubo otra gran diferencia entre un informe y otro. ¿Cuál fue esa gran diferencia, su señoría? Y quiero resaltársela a usted, y es en la siguiente situación. El subintendente que realizó ese dictamen pericial, su señoría, tuvo a buen recaudo no solamente la información del informe de tránsito, la cual no tuvo el ingeniero físico, sino que adicionalmente a ello, su señoría, contó con las herramientas técnicas que, su señoría, ese grupo que es especializado en eso de la Policía Nacional pone a su disposición, y así lo hizo, y así lo manifestó acá. Las medidas de los 72 metros de arrastre metálico, su señoría, de los 3.04 metros de la huella de frenado, de los 2.76 metros de la huella de derrape, eso no se lo inventó ese perito, como nos lo quiso hacer entender el ingeniero, que muy posiblemente, entonces eso era una situación que era muy subjetiva, y que pues que eso no era del todo creíble. Eso no es cierto. Esa información consignada, su señoría, es suficiente en este y en cualquier otro escenario de accidente, téngase homicidio o téngase lesiones, su señoría, para establecer efectivamente si existe o no existe responsabilidad en un momento dado de una persona. Y entonces, su señoría, se trató por parte de la defensa, quiero ser muy respetuoso en ese punto, de intentar creer que entonces no se utilizaron los medios idóneos para obtener ese resultado, y entonces por allá se abrió es que de un perfilómetro, de una cosa que sirve es que para establecer o determinar el coeficiente de fricción, y resulta que su ingeniero físico tampoco lo utilizó, como para decir o para creerse que en verdad ese perfilómetro se hacía completamente necesario para obtener el resultado que se obtuvo. Pero fíjese usted en una cosa muy llamativa, su señoría, el mismo ingeniero Héctor Darío Aristizábal Soto nos indicó que es que no solamente el perfilómetro sirve para eso, que hay muchos otros medios
o muchos otros recursos de los cuales se puede echar mano para obtener finalmente el resultado de la velocidad probable que se pueda tener en un momento determinado, que se estableció, su señoría, en principio, con fundamento en los elementos consignados en el informe de policía de tránsito en 91.86 kilómetros como rango de velocidad, y posteriormente con la utilización de la otra herramienta, porque además debo resaltar, su señoría, este es un caso no del todo tan común, porque no en todos los casos, su señoría, se cuenta con una prueba fílmica de un accidente. En este caso, su señoría, afortunadamente se contaba con ella y se logró, a través de ella, su señoría, llegar a la otra conclusión de que fueron 110 kilómetros por hora los que se llevaban en aquel momento. Y entonces se trató por parte del ingeniero, su señoría, tratar de crear dudas, sembrar una duda, un manto una sombra sobre ese resultado, cuando se advierte, no, es que ese material fílmico no es del todo real, porque es que no se puede establecer, su señoría, si como se trataba de la filmación de una filmación, no se puede establecer la velocidad a la cual se estaba tomando esa segunda filmación. Pero frente a cuestionamiento que se hizo a través de la Fiscalía por parte de este servidor, su señoría, pues si usted se detiene un momento en observar ese video, usted va a observar que se ve el cronómetro de los segundos, y allí, su señoría, usted lo va a lograr establecer si eso se encontraba a una velocidad mayor o a una velocidad menor. En ese sentido, pues, su señoría, le solicito muy respetuosamente, no solamente por ese exceso de velocidad, que sobrepasaba casi 3 veces la permitida, no solamente eso, es, su señoría, la negligencia del señor Luis Felipe Serna Candamil, cuando decidió, por el afán que llevaba para la ciudad de Pereira. Lástima, su señoría, que no se hubiera podido ahondar un poco más. Es muy difícil el papel del defensor de la víctima en este tipo de asuntos, porque casi que es un convidado de piedra. Pero recuerdo claramente, su señoría, que la doctora Sandra Liliana Serna Candamil indicó que la noche anterior habían salido. Qué bueno hubiera sido saber a dónde salieron a hacer qué. Para el otro día, madrugar y tener que irse para Pereira a cumplir un horario, aunque se dijo que era muy flexible, pero que más o menos era a las 9 de la mañana y el accidente fue también temprano. Entonces, señoría, ese afán y esa decisión que tomó Luis Fernando Serna Candamil de operar su aparato motocicleta a esa velocidad, su señoría, superior a los 91 kilómetros por hora, fue lo que dio al traste con la vida de Hernando Castaño Marín. Para terminar, su señoría, quiero indicar que me pareció un tanto hasta de mal gusto, aunque tengo que ser muy respetuoso y insisto en ello, el testimonio de Carlos Hernán Giraldo Noreña. Finalmente, el señor Carlos Hernando Giraldo Noreña no es testigo de nada. Todo lo que dijo aquí lo dijo porque lo escuchó, pero dijo algo al final, su señoría, sobre el que yo sí quisiera llamar su atención, y es que cómo poder decir de algo que uno no sabe, que alguien dijo que, no recuerda quién, dijo que el hijo dijo que el papá alcanzó a decirle que la culpa había sido de él. Eso es irresponsable, su señoría. Eso no tiene presentación. Yo, bajo la grada del juramento, digo lo que sé, no lo que oí, y además que no sé de quién lo oí. Y entonces aquí viene la última parte, su señoría, para terminar, y sobre la que quiero ser aquí sí muy corto, muy breve. Esa situación expuesta por ese testigo Héctor Darío Aristizábal Soto, de alguna manera intuyo, la experiencia tal vez pueda llevar a creer o a entender que se trataba de crear una cadena para hacer ver de alguna manera irresponsabilidad o culpa de Hernando Castaño Marín. ¿Y dónde se fortalece esa creencia firme de este defensor, su señoría? En el testimonio de la doctora Sandra Liliana Serna Candamil. Muy desafortunado.
cuando creo yo, entiendo yo, se intenta o se intentó hacer creerle a usted, su señoría, que esa culpa de Hernando Castaño Marín se derivó de que él venía elevado, seguramente escuchando música, o tal vez la vuelta a España, y eso, su señoría, fue suficiente para que él olvidara todos esos años de experiencia, esas propias recomendaciones que él hacía a sus hijos de no utilizar esos elementos. Y debo decirlo, su señoría, casi podría creer, se plantó allí, su señoría, ese material fotográfico, su señoría, que se pretendió hacer creer en este asunto. Y allí, su señoría, voy a terminar diciendo sobre ello lo siguiente. Dice el artículo 453 del Código de Penas: el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Y a ello también, su señoría, le indico lo siguiente. Artículo 33 de la ley 1123 de 2007, Estatuto de los Abogados, porque la doctora Sandra Liliana Serna Candamil es una abogada. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, numerales 11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas. Y también la 10, numeral 10, efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa. Y eso fue lo que sucedió aquí, su señoría. Cuando fue reprochada a través de la Fiscalía la situación expuesta, su señoría, por este servidor, y después, su señoría, con las preguntas hechas por el propio despacho, se logra con precisión, su señoría, establecer que allí, en ese material que fue presentado como prueba dentro de este asunto, su señoría, hay un hecho irregular que su señoría muy posiblemente o presuntamente pueda ser vulnerante de estas dos normas. Con ello, pues, su señoría, termino mi intervención solicitándole a usted, con las pruebas recaudadas, con la información que se obtuvo en el presente asunto, su señoría, se profiere una condena a Luis Felipe Serna Candamil por el homicidio culposo del señor, en su momento, su señoría, Hernando Castaño Marín. Se le da el uso de la palabra al señor defensor. Muchas gracias, señoría. Como quiera que hubo cantidad de prueba documental estipulada sobre ella, no voy a hacer referencia, porque como usted bien lo advirtió, como lo dice la ley, esas pruebas no acreditan responsabilidad penal, pero sí, pues, se usan para valorarlas integralmente con las que se practican en juicio. Y en esa manera voy a concentrar estos alegatos en la prueba que se desarrolló y que se practicó en juicio bajo el principio de inmediación ante sus ojos y sus oídos, señor juez. Voy a comenzar con los testigos de cargo que trajo la Fiscalía para probar su teoría. Y debo comenzar haciendo una crítica muy respetuosa, pero que desde luego es una circunstancia que usted analizará y encontrará que en efecto enerva la tesis que la Fiscalía pretende plantear, porque toda su teoría y todo su desarrollo probatorio comenzó mal. ¿Comenzó mal desde qué momento? Desde el momento en que se renuncia a probar, porque el que renuncia a la prueba, renuncia a probar. ¿Y cuándo renuncia a probar la Fiscalía? Precisamente cuando desiste de llamar al juicio
a la persona que de manera directa estuvo en el lugar de los hechos, elaborando un croquis y tomando unas medidas que se estipularon en un documento. Precisamente fue el patrullero Montes Zapata, que según un oficio que nos trajo la Fiscalía, la policía no sabe dónde está, pero la Fiscalía en ningún momento nunca nos trajo qué intento o qué mecanismo utilizó para ubicar ese testigo. Jamás. Le bastó con un oficio de la policía diciendo que no sabían dónde estaba, pero ni siquiera aparece una constancia donde haya pedido la hoja de vida de ese funcionario que alguna vez fue de la policía y que ya no pertenecía a la institución, para que por lo menos viniera a cumplir con un deber legal, que el hecho de que ya no fuera funcionario de la policía no significa de que eso fuera suficiente o fuera un óbice para que viniera aquí a cumplir con su deber legal y constitucional de declarar sobre los hechos en materia de investigación. Entonces, venir aquí a predicar que un croquis que se elaboró con un informe, que fueron los actos urgentes, los inmediatos, corresponde a una línea de certeza que se exige para una valoración sobre una prueba y determinar su contenido y su eficacia, considera la defensa, señor juez, salvo su criterio, que por ahí comenzó mal la Fiscalía, que renunció a aprobar ese croquis que nos trajeron de una u otra manera, así lo haya incorporado con otro investigador, que fue el testigo de la Fiscalía, el señor Eduardo Fabián Marín Cardona, de quien además, inclusive con las aclaraciones o complementos que hizo el despacho, se pudo establecer que ni siquiera nunca fue compañero de trabajo o compañero de causa de este patrullero que alguna vez perteneció a la institución de la Policía Nacional, el señor Montes Zapata. Entonces, lo que él se limitó fue a hacer un análisis sobre un informe que él no hizo. Por ahí pienso que comenzamos mal, porque entonces la defensa pierde la oportunidad de poder contrainterrogar, de poder desvirtuar esa prueba con quien la realizó, con quien la elaboró de manera directa. Y en esa medida, o en esa forma mejor, las medidas que aparecen en ese croquis no tienen alcance de certeza. No sabemos qué elementos utilizaron para tomar esas medidas. No sabemos si esos elementos que se utilizaron para tomar esas medidas que aparecen en ese croquis en efecto estaban acreditados, estaban, como nos lo enseñó el ingeniero que vino a declarar por la defensa, el ingeniero doctor Darío Aristizábal, si por ejemplo el metro que utilizaron para tomar esas medidas estaba calibrado y certificado debidamente, para tener una garantía y una certeza de que esas medidas eran las correctas y que a partir de esas medidas, más adelante, el otro investigador, o sea, el que vino a declarar como testigo de cargo de la Fiscalía, el señor Eduardo Fabián Marín Cardona, pudiera determinar con certeza y con garantía de verdad que esas medidas eran las correctas. Ahora, sobre la idoneidad del investigador Eduardo Fabián Marín Cardona, puede ser muy cierto que haya tenido más de 500 reconstrucciones de accidentes de tránsito, pero eso no significa que las críticas que se le hicieron a este trabajo que hizo no fueran traídas de los cabellos o no fueran correctas o relativas a ese trabajo que desarrolló. Este investigador lo único que hizo de manera directa fue la inspección a cadáver, señor juez, que fue una prueba que se estipuló con la Fiscalía y sobre la cual pues piensa esta defensa no hay un factor determinante, porque esa inspección de cadáver se hizo precisamente en el hospital. El día de los hechos, Eduardo Fabián Marín Cardona nunca estuvo en el lugar donde ocurrieron los hechos. Hizo un trabajo sobre otro trabajo que él no hizo y además recaudó un video sobre otro video, porque tampoco la Policía Nacional,
con sus funcionarios, con toda la infraestructura que tienen, las facultades que tienen, en actos urgentes, por ejemplo, cuando fueron a hacer el croquis, no se percataron de ir a ese restaurante Alejandría y obtener el video de manera directa el mismo día en que ocurrieron los hechos, porque yo me pregunto, y le pregunto a usted, señor juez, ¿qué le impedía a la policía hacer de manera correcta y completa esos actos urgentes? Obtener, por ejemplo, ese video de manera directa, el video original de la cámara, para después venirnoslo a traer aquí como prueba y poder aquí de pronto entrar a establecer si ese video ofrecía certeza para las fórmulas que que el funcionario Eduardo Fabián Marín Cardona desarrolló en su informe. Como nos dijo este funcionario, además, que él no tomó esas medidas, pero que él pensaba que eran correctas, sin darnos certeza de ello, podemos encontrar, señor juez, que ese informe que pretende la Fiscalía como prueba para acreditar que mi representado se desplazaba a 92 kilómetros por hora no ofrece ninguna seguridad. Él mismo nos lo dijo acá, es una autopista donde los vehículos andan a 80 kilómetros por hora en promedio. O sea que en ese orden de ideas, esa señal de tránsito que él obtuvo bajo un oficio, porque aquí no hay una sola fotografía de esa señal de tránsito, fue el oficio que es un documento público y por eso lo estipuló la defensa, de la existencia de esa señal de tránsito de la velocidad máxima permitida de 40 kilómetros por hora, 1 kilómetro antes, en una autopista nueva, donde desplazan vehículos de alto cilindraje, de carga pesada y de diferentes categorías. El video entonces, señor juez, que lo utilizaron para calcular la velocidad no sirve. Y el programa que sí pudo utilizar para determinar la velocidad de manera más aproximada, que fue el software que aparece en ese mismo informe, ese software lo utilizó fue para reconstruir los hechos, más no para determinar la velocidad a la que se desplazaba aproximadamente el vehículo automotor, que es la falta o la infracción de tránsito que la Fiscalía pretende acreditar con sus alegatos. Pasamos al siguiente testimonio, que es el señor Cristian David Castaño Cano. Se me olvidaba, un momento, antes de terminar con el testigo de Eduardo Fabián Marín Cardona, hay dos elementos más de juicio que encuentra la defensa que deben ser tenidos en cuenta. Número uno, para analizar la idoneidad del testigo. Solamente él fue el único que dijo que el clima no era determinante para ese análisis que hizo. Contrario a lo que nos dijo el ingeniero físico, con una explicación más que suficiente y en términos de claridad, de que en efecto la temperatura sí varía para hacer un análisis de esa magnitud. La temperatura, el clima, el polvo y una cantidad de elementos que no nos muestra cómo este técnico de la Fiscalía sí los haya podido tener en cuenta. Por eso la pregunta que hizo el despacho respecto a la fricción que podía haber en letras o la que había en el lugar donde ocurrieron los hechos. Eso de un lado. De otro lado, el tema del elemento. Como nos dijo el ingeniero que trajo la defensa, es cierto que el coeficiente de fricción se pueda medir de diferentes maneras, pero ¿cómo es que un técnico que tiene la Fiscalía, que se supone es la persona idónea para hacer ese tipo de investigaciones, ese tipo de trabajos, no sabe qué es un perfilómetro? Debería saberlo, si es técnico de la policía, y en ese orden de ideas pienso que sí procedería a la refutación de la idoneidad de ese testigo. Entonces, continuando ya con el de Cristian David Castaño Cano, que es el hijo de la víctima, de ese testigo yo quiero llamar su atención en algo, señor juez. Parece que el tema de los audífonos era predecible por la Fiscalía, porque si usted escucha el interrogatorio directo, jamás la Fiscalía le preguntó por el uso de audífonos, y en las respuestas que él dio, el señor Cristian David Castaño Cano habló de que el papá les enseñaba a no usar audífonos,
¿Por qué tocó el tema de audífonos que nadie le estaba preguntando? Eso lo dejo para su consideración, si usted considera necesario volver a escuchar ese registro, para que usted encuentre que en efecto fue él y nadie distinto a él, al señor Cristian David Castaño Cano, que tomó el tema de los audífonos. Y llama la atención de la defensa esto, ¿por qué? Porque lo que se pretende ahora por la representación de la víctima, atacando lo que bajo la gravedad de juramento nos dijo la hermana de mi representado, la doctora Sandra Liliana Sánchez Candamil, pretendiendo él sí hacerle creer a usted, señor juez, que la abogada que vino como testigo fue fraudulenta, se inventó y maquinó una escena de hechos para desviar la posible responsabilidad que podía tener su hermano en esos hechos. Pienso, señor juez, que esa crítica no se ajusta a lo que realmente pudimos apreciar de esa testigo. Una testigo que nos habló con suficiente espontaneidad. Creo que el despacho tiene la suficiente experiencia, y esto no nos cabe la menor duda a ninguno de los aquí presentes, en este desarrollo de juicios, para usted valorar y analizar un testigo y darse cuenta cuando le está mintiendo. Fue una testigo sincera, respondió a cada una de las preguntas que le hizo tanto la defensa como la fiscalía como el señor juez. Solo en esa escena de la foto donde aparecen los audios solos, sin el pedazo de casco, es donde entra como esa duda o esa impresión que tuvo la representación de la víctima de un fraude, cuando no se detuvo a pensar un solo momento, señor juez, en la representación de víctima, en dos situaciones que descartan de plano esa posible intención de fraude que tenía la testigo. Número uno, la testigo cuando llegó al lugar de los hechos no tenía ni idea de qué color era el casco del señor Hernando fallecido. Ella no tenía ni idea de qué color era el casco porque el video lo vino a ver después. Entonces, cuando llegó había un pedazo de pasta blanca al lado de los audífonos. ¿Qué pasa? Ella estaba con su señor suegro y con su esposo. Es normal, señor juez, como ella finalmente lo aclaró en su declaración, cuando el despacho le preguntó que por qué en una imagen aparecían los audífonos y en otra imagen solamente con el pedazo de casco y en otra sin el pedazo de casco. La testigo fue muy clara y muy sincera cuando dijo, por lo menos voluntario no fue. Y es que es muy normal, señor juez, que cuando uno está en el piso y ve algo, lo primero que hace es patearlo o tocarlo con el pie, porque uno no se acerca a cogerlo. Eso es algo pues de sentido común. Y es que la testigo, cuando llegó al lugar de los hechos, el día que ocurrieron, cuando ella llegó a mediodía, ella no llegó a buscar audífonos ni casco. Ella llegó a buscar un hueco de una columna en concreto que separaba los carriles, que era por donde, según el hermano de ella, mi representado, como no había perdido la conciencia, en el hospital le dijo, no, a mí me parece que él se iba a devolver y se iba a meter por ese hueco. Ella se va a mirar ese hueco, solo que cuando llegó ese día a tomar las fotos a ese lugar, encuentra habían audífonos y había ese pedazo de casco, pero por ahí pasan carros, y esos cascos tienen icopor y plástico, puede volar, o sea, son múltiples las circunstancias que hayan determinado que en una foto esté el pedazo de audífono con el pedazo de casco y en otra no. Lo cierto es que la testigo no fue a buscar eso. Ella en ese momento ya no sabía qué color era el casco. El color del casco del ciclista lo vimos a conocer fue por el video, el cual se obtuvo mucho después. Entonces, de ahí pienso que ya se descarta cualquier posibilidad que pretende construir la representación de víctima de que la abogada tenía intenciones de fraude con el despacho para favorecer a su hermano, cuando todo lo contrario de lo que nos dijo aquí fue la verdad. Nos habló de la negligencia del hospital, básicamente inclusive podríamos pensar que al señor Hernando Castaño lamentablemente lo dejaron morir. ¿Cómo es posible que si el accidente fue a las 8 de la mañana, eran las 12 del día y no le habían hecho la remisión y falleció a mediodía? Al señor Hernando posiblemente se le pudo salvar, pero el hospital fue negligente. Se demoraron en llegar a recoger a los heridos, casi la media hora. Y para la remisión de los mismos, a mi representado lo llevaron ya casi a las 9, 10 de la noche.
a donde lo remitieron. Entonces pretendían hacer lo mismo con don Hernando, tenerlo gravemente todo el día para poderlo remitir. Esperaron a que se muriera para remitirlo. Eso fue lo que nos dijo la doctora Sandra Liliana Sánchez Candamil, hecho que no hubiéramos conocido de no ser por ese testimonio, porque ese hecho también lo hubiéramos conocido con otra prueba a la cual renunció la Fiscalía, que era muy importante y determinante. O sea, el testimonio ¿cómo se llama, Sandra? ¿Qué? Aquí está. De Sandra María Castro Cardona. Ese testigo era importante porque, a pesar de que no vio la colisión, el momento del impacto, el accidente, para decir quién no tuvo la culpa, por lo menos a través de ese testimonio sí se podían establecer varias cosas, que lo estableció la defensa con la propia hermana de mi representado, pero que a través de ese testigo lo hubiéramos podido de todas maneras concretar. El tema de los audífonos y el pedazo de casco fue por los agentes de policía que estaban haciendo ese acompañamiento ese día, más no de mi representada ni tampoco de la señora Sandra. Las demoras del hospital, la negligencia en el hospital, la demora que tuvieron para recogerlos en el lugar de los hechos, eran circunstancias determinantes para la valoración que usted va a hacer, señor juez, las cuales la Fiscalía renunció a probar y que consideró suficiente lo que nos trajo al juicio para demostrar la responsabilidad de mi representado.